Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, una corriente que recorre 10 metros cúbicos por segundo se ve incrementada con un afluente con flujo de 5 metros cúbicos por segundo. La concentración de cloruro de la corriente río arriba de la confluencia es de 20 miligramos por litro y la concentración de cloruro del afluente es de 40 miligramos por litro. Tratando el cloruro como una sustancia que se conserva y asumiendo que las dos corrientes se mezclan completamente, encuentre la concentración de cloruro río abajo. Bueno, entonces son dos corrientes que se están mezclando. La primera es de 10 metros cúbicos por segundo y la segunda es de 5 metros cúbicos por segundo. La primera tendría una concentración de 20 miligramos por litro y la segunda es mucho más grande, tiene una concentración de 40. Entonces lo que necesitamos saber es calcular la concentración de cloruros río abajo. Entonces vamos a hacer el esquema de este problema. Tenemos el río, bueno, tendríamos, esta sería la primera corriente, la corriente principal. Aquí tendríamos una cantidad que se está mezclando y en general entonces pues tendríamos que y tendríamos esta parte, ¿no? Entonces esta parte sería el sistema en donde se le está haciendo el balance. Nosotros tendremos la primera corriente, que sería la corriente principal, que en este caso sería de un flujo volumétrico de 10 metros cúbicos por segundo, y la segunda sería de 5 metros cúbicos por segundo. Entonces este sería QS y este sería QW. Entonces en este caso aquí tendríamos 5 metros cúbicos por segundo y aquí tendríamos una concentración de 40 miligramos por litro y aquí tendríamos una concentración de 20 miligramos por litro. Entonces esta sería la frontera de control, y lo que nos interesa saber es a qué concentración va a salir la final, ¿no? Sería, en realidad esto sería como hacer un balance de materia a un mezclador, ¿sí? No sabemos también cuál sería QM, pero eso sería fácil de poder obtener. Entonces, a final de cuentas, nosotros tendríamos que la concentración de entrada por el flujo de entrada más la otra concentración de entrada, que sería CW por QW, va a ser, esto sería entrada menos la salida, que sería CM menos QM, va a ser igual con 0, porque no hay ni término de reacción ni término de acumulación, dado que es un río. Entonces no se está acumulando nada. Si fuera un lago, entonces ahí sí tendríamos un término acumulativo. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo sabemos que no hay término de reacción? Pues porque aquí nos están diciendo que tratemos al cloruro como una sustancia que se conserva, asumiendo que las dos corrientes se mezclan completamente. Entonces otra vez estamos asumiendo mezcla perfecta. Entonces, a final de cuentas, si nosotros queremos despejar este lado, lo pasamos del otro lado,
está restando se pasaría sumando, y esta QM la pasaríamos dividiendo. Entonces serían CS por QS más CW por QW, y todo esto dividido entre DQM. Pero sabemos que QM es la suma de QS más QW, entonces serían CM va a ser igual a CS por QS más CW por QW. Entonces todo esto va a estar dividido entre DQS más QW. Ajá. Y esta sería la fórmula que nos va a decir qué concentración tendremos a la salida. Entonces, a final de cuentas, nosotros tendríamos que esta parte, ¿no? Tendríamos que sustituir datos. Entonces CM va a ser igual a, en este caso tendríamos CS, que serían 20 miligramos por litro. 20 miligramos por litro, y entonces aquí tendríamos 10 metros cúbicos por segundo. Entonces aquí podríamos decir que son 10.000. Entonces, porque en un metro cúbico tenemos 1000 litros, ¿no? Entonces serían por 10 a la 3 litros por segundo. Entonces serían QCS por QS, ¿sí? Más tendríamos CW, que serían 40 miligramos por litro, que multiplican a QW, que serían 5 por 10 a la 3, serían litros por segundo. Entonces todo esto lo vamos a dividir entre a ver si me sale todo esto dividido entre 10 por 10 a la 3 más 5 por 10 a la 3, y todo esto sería serían en litros por segundo. Entonces, si hacemos el análisis de unidades, litros y litros por segundo se van a ir, y nada más nos quedarían miligramos por litro. Sí, porque al final de cuentas nada más tendríamos las Q's aquí, ¿no? Y nos quedarían en términos de concentraciones. Entonces vamos a calcular cuánto sería aquí. Tendremos entonces 20 por 10 a la 3 más 40 por 5 por 10 a la 3 dividido entre 10 por 10 a la 3 más 5 por 10 a la 3. Entonces todo esto sería igual a 26.67 miligramos por litro. Entonces la concentración de salida va a ser 26.7 miligramos por litro. Entonces, ¿qué podemos obtener de este problema? Número 1 sería que pues los volúmenes son aditivos, los flujos, las tasas de flujo van a ser aditivas. Entonces nada más sería cuestión de sumarlas para poder obtener la de salida. ¿Qué otra cosa sabemos? Sabemos que en estado estable entradas va a ser igual a salidas. Y por último tendríamos que en el caso de no tener reacción química, vamos a estar trabajando con un contaminante que sería un contaminante conservativo, ¿sí? A final de cuentas, todo lo que entre del contaminante va a salir por el afluente de salida, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso no vamos a tener un término de reacción, que puede ser un incremento en la concentración de ese contaminante o una disminución,
¿sí? Entonces, a final de cuentas, entrada de ese contaminante va a ser igual a la salida.